Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Viviana? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo en orden, todo muy bien. Me alegro. Contentos de haber llegado a este momento. Ay, sí, sí, re feliz, la verdad, re feliz, no, en serio, porque bueno, con 2 años difíciles, ¿viste? Pero poder llegar y bueno, Muy. Mostrar que se pueden hacer cosas está bueno. está buenísimo, por lo menos algo, ¿viste? Que te estimula y te saca un Totalmente, poco de lo cotidiano, ¿no? Que es tan difícil. absolutamente. Hola Analía, ¿Cómo andan? ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos, Bueno. acompañándolo. Muy bien. Te acompañaremos el jueves nosotros también. Sí. Ahí estaremos. Exactamente. Y mañana, Analia, nos vemos en el curso. La agenda completa la semana, Vivi. No, che, la pucha. Hola. Hola, buenas tardes. ¡Opa, mírame con esos anteojos! Hay que llamar la atención de alguna manera ahora, aunque sea virtual, ¿viste? Muy bien. ¿Cómo anda, Luciana? ¿Todo bien? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, no sé si me escucharon, creo que estaba muteada. Buenas tardes a todos Hola, buenas y tardes. todas. Hola, Vivi. Hola, ¿cómo estás? Acá, siguiéndote. Bueno, gracias. Fanática de Viviana García. Buenas tardes a todos y a todas. Hola Mara, Hola. ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Mara? ¿Cómo andas? Espero Tamara, saber ¿cómo de andás? ti. Lu, ¿cómo anda? ¿Cómo Ese andás? equipazo. ¿Muy bien? Javier, no me digas que Bueno, no te gracias. divertiste con nosotras. Claramente. Yo les puedo asegurar que ustedes tienen intensidad, pero hay gente que eh, le pone más todavía y no lo digo como un halago. Lo de ustedes es un buen punto, ¿eh? Ay, gracias. Fuimos a buen ritmo, hablando, Bueno, intercambiando el documento, comentarios. Fue con un ritmo posible, digamos. gracias. Muchas gracias. Así que sí, estuvo divertido. Todavía nos queda, ¿eh? Sí, nos queda. Nos queda, claro que nos queda. Además ya tenemos otras propuestas, ¿eh? Upa, bueno, No te, Spotlight sigue. no te asustes, no te El, asustes. pro- el proyecto sigue un año y medio más, con un tercio de los fondos que tenemos, ¿no? Pero bueno, siempre hay margen para la creatividad. 1 año y medio más. justo entonces, ¿no? Sí, hasta diciembre del 2022 vamos. Siempre estuvo en la agenda, que el proyecto ya está ahí. Qué Siempre estuvo bueno. en la agenda que íbamos a tener muchísimos menos fondos para la fase 2, pero bueno, también creemos que ya hay una cantidad de cosas que hemos hecho, camino recorrido, que lo podemos aprovechar con no tanto fondo y tal vez más cabeza, más tiempo, etcétera. Ujú, ujú. Después igual Hola charlamos más a fondo. compañeras, hola, ¿cómo está Javier, Viviana, ¿Qué compañeras? haces, Claudia? Qué bueno que Hola, te compa, escuchas. ¿cómo andan? Vine a acompañar, ¿qué haces, Clau? ¿Cómo estás? Vine a Las acompañar, Claudias. ¿Qué dicen? no, me parece una herramienta interesante para poder estar con los datos y aparte un sector muy importante, ¿no?
sea, no es cualquier sector, digo, todos los sectores son importantes, pero me parece que la salud, en el plano que hoy está, es prioritario. Gusto verte por acá, Claudia. ¿Cómo andás? Nos vemos por todos lados ya, qué bueno. Por todos lados. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Viviana. ¿Cómo hago para que me vea? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué Un tal, gusto verte, Cristina. ¿Cómo estás? Ay, ¿qué tal, Javier? Qué bueno verte. Quizás no me conocen ya, de tanto que no nos vemos y de que me cambié el color de pelo también. No, eso sí es un cambio total. Bueno, los felicito por este trabajo, ¿no? Que hace tiempo que empezó esto, ¿no? Como un año más o menos. Sí. Sí, sí. Muy interesante. Espero, bueno, ¿cuándo vamos a tener el material para ver los resultados? ¿Lo van a publicar? ¿Cómo? Sí, yo creo que en junio lo tenemos. Si seguimos todo bien, ya estamos, o sea, lo que hoy publicamos ya es el material final, nos falta la edición, diseño, digamos, esas últimas puntaditas y ya con eso lo podemos difundir y demás. Apuntamos a junio. Las miro acá en las ventanas a Luciana y a Viviana y a Mara. Junio. Junio ya. Junio ya y la idea es que sea ya. Perfecto. Por algo estamos presentando los resultados. Genial, genial. Buenísimo, buenísimo. Y yo le decía a Vivi hoy, bueno, hola quienes no saludé, que la verdad nos abona, digamos, nos alivia muchísimo el trabajo, todo ese laburo previo que han hecho desde la FEPROSA con OIT y todo desde hace bastante tiempo, nos allana mucho para quienes vamos a encarar el tema de la encuesta, ¿no? Y sobre todo porque lo más complicado siempre termina siendo el muestreo, el tema del procesamiento de los datos, y a veces se puede llegar a conclusiones equivocadas por un mal tratamiento estadístico y todo esto. Entonces, la verdad es que tener estos trabajos previos es de muchísima ayuda para quienes no sabemos por dónde empezar, sería, porque en el caso nuestro es así, no sabemos por dónde empezarlo. Absolutamente. De hecho, después voy a mencionar eso, Claudia, en un momento, así todos sabemos que va a estar ese ejercicio también. No, bueno, ese es un gran desafío, el de la red. Un gran desafío, somos muchísimos, va a ser nacional, va a ser muy, 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 muy bueno y muy interesante. Hola, Viviana, Fernanda. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, hola, ¿qué tal? Felicitaciones. Sil, yo tengo el gato acá intruso, Hola, que ya se me quiere bajar de la silla hoy. Sí, ahí se ve. Vamos, Hola, buenas tardes a todos, a todas. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Son 6:12. ¿Les parece que 6:15, 6:15 ya larguemos? Sí, parece bárbaro, Fer. Y yo te pido disculpas, les pido disculpas, pero a las 19 tengo una reunión ya pactada también desde hace un tiempo y no lo pude correr, así que lamentablemente después a esa hora me voy, pero quedo a la espera con mucha expectativa de los materiales también. Hola, buenas tardes a todos. Hola Juan, ¿qué haces? Hola, hola Juan, ¿cómo te va? Hola, Muy bien. ¿qué tal, Juan? Hola, ¿cómo les va? Ay. Hola, hola. Hola Marité. Hola Analia, ¿cómo estás? Hola Vivi. Hola Juan Carlos. Hola Hola, Fer. ¿cómo le va? Gracias, Anita. Hola, Anita. ¿Cómo andan? Muy bien acá. Me voy a traer el coso para sostener ¿cómo se llama este celular? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy de La Pampa, el CITRASAP. Ya se estarán por unir mis otras compañeras. Buenísimo. Bueno, son 1:15, si les parece, largamos. Bienvenidos a todos, un placer todos y todas, un placer que nos acompañen hoy en esta puesta de los resultados de la encuesta sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Vivi. Hola, sí, bueno, un saludo a todas, todos y todes, un saludo federal, porque bueno, estamos representados de todo el país, de compañeros de la CTA, compañeras y compañeros de la Corriente Federal, funcionarias del Ministerio de las Mujeres como Claudia, la verdad muy, muy contenta, de compañeros de otros sindicatos y también de nuestras seccionales de la CICOP. La verdad que compañeras terapistas ocupacionales de la Ciudad Autónoma, es amplio, es un panorama muy amplio, un panorama federal, como así intentamos hacer esta encuesta y este trabajo en el sector salud. Bueno, como lo dijo Fernanda, es la presentación de los resultados de esta encuesta que venimos trabajando desde julio del año pasado, con la OIT y la iniciativa Spotlight. Realmente yo lo que quiero primero y principal es agradecer a todas, todos y todes primero, compañeros que estuvieron y respondieron la encuesta en 2 años muy complejos y muy difíciles para el sector salud.
donde sigue muy complejo, donde están en primera línea, y un saludo muy, muy particular y muy especial también a compañeras y compañeros que han vivenciado y que lo demuestra esta encuesta, la mayor cantidad de violencia y acoso, y en el marco del COVID, cómo esto aumentó, no solamente en el ámbito del mundo del trabajo de salud y de la política de cuidado, sino también en la violencia doméstica, y además de la violencia doméstica, la sobrecarga de trabajo con el tema de cuidados. Parece una paradoja, ¿no? Es un trabajo, el de salud, un trabajo, es el proceso de cuidado en salud, y bueno, debido a la división sexual del trabajo y a la feminización del proceso de cuidado y del trabajo en salud, y estamos viendo, después Luciana lo va a mostrar concretamente y en forma cuantificada, cómo el tema del cuidado en este mundo patriarcal, como también, no solamente por el tipo de trabajo en el cual estamos en salud, sino también por el sistema patriarcal, cómo ha impactado y cómo impacta en las compañeras y compañeros del sistema de salud. Agradecer también a Javier Ciciaro, que es oficial de proyectos de la OIT Argentina, que sin él no lo hubiéramos podido realizar. Toda la buena voluntad, todo el trabajo conjunto que realizamos, y a través de él agradecer a la OIT Argentina también, y a OIT Ginebra, que leyeron concienzudamente el trabajo, y nos aportaron, tanto desde Ginebra como de la Oficina Buenos Aires, aportaron observaciones y agregados que, bueno, intentamos realmente contenerlos a todos, y en el informe final están reflejados. Pero la verdad es un agradecimiento muy grande, porque tomaron el trabajo de una manera muy minuciosa, y para nosotros eso es muy, muy importante. Y bueno, decir que vamos a hacer desde FESPROSA, desde todo el mundo del trabajo en el área de salud, a empoderarnos de estos resultados, que nos dio la encuesta, a trabajar concienzudamente en salud, aportar y a modificar también desde la FESPROSA, desde la Federación Sindical, también cuestiones que tenemos que cambiar y modificar, porque bueno, las organizaciones sindicales son instituciones también atravesadas por la violencia y el acoso, y son organizaciones que también tienen que sufrir el proceso de transformación para un mundo más equitativo y más igualitario, a pesar que la FESPROSA es un poco distintiva, ¿no? En este mundo sindical, donde las mujeres no solamente estamos en paridad, y a veces un poquito más en algunas regionales del país, sino también tomamos decisiones y formamos parte del equipo de conducción, pero en todas las áreas, tanto en el Ejecutivo Nacional como en las regionales del país. Pero en realidad todavía creo que tenemos que dar una vuelta más a lo que es el patriarcado, lo que es la feminización, la división sexual del trabajo, y abordar la violencia y el acoso en nuestro trabajo de salud para transformarlo, para transformar la salud como un derecho humano universal y transformar nuestras instituciones. Bueno, no hablo más, ahora presento a Javier, nos va a dar su visión sobre el trabajo, su experiencia sobre el trabajo, y bueno, y de nuevo, Javier, te agradezco profundamente toda tu colaboración. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, Viviana, por tu introducción. Lo primero de mi lado es agradecer y felicitarte a FESPROSA y a vos en particular, ya que junto con Mara Rivera de APSE el año pasado nos acercaron esta propuesta para llevar a cabo un estudio específico a través de una encuesta para ver cuál era la situación, una foto, ¿no?, de los niveles de prevalencia de violencia y acoso que había en los respectivos sectores de salud y energía eléctrica. Hoy estamos presentando resultados del estudio en el sector de salud. El jueves vamos a hacer lo propio con APSE para lo que es el sector de energía eléctrica. Y ahí quizás, dar un marco de por qué también nos pareció
pertinente acompañar este ejercicio que ustedes nos acercaban como propuesta. En primer lugar, yo trabajo desde 7 años de OIT, pero desde hace 2 formo parte de una iniciativa que se llama Spotlight, que es un proyecto global de manera conjunta entre la Unión Europea y el Sistema de Naciones Unidas, cuyo objetivo es contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En cada región del mundo ese proyecto tiene un foco específico. En América Latina y en Argentina el foco tiene que ver con erradicar, reducir el femicidio. Ahí uno podría preguntarse, bueno, ¿pero qué tienen que ver estas agendas, ¿no? Femicidio, OIT, parecerían lejanas. Bueno, el argumento que dimos en aquel momento para querer formar parte de ese proyecto es, tal como lo demuestra este estudio y discusiones que después siguieron, que es mucho lo que pueden hacer los actores del mundo del trabajo para prevenir y erradicar la violencia de género, ¿no? Cuando dábamos esa discusión, tuvimos a la par, el 21 de junio de 2019, la aprobación del convenio 190 y la recomendación 206 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que por supuesto jerarquizó enormemente esta discusión y este vínculo, ¿no?, entre las discusiones de violencia de género y qué se pueden hacer desde el mundo del trabajo para prevenir y erradicar esta temática, ¿no? Entonces, de ahí vino el gran fundamento, incluso el proyecto, del cual aportamos también los fondos para poder impulsar este estudio, ¿no? Tenemos en este convenio y en esta recomendación 206 un norte, ¿no?, fundamental, ¿no? Los primeros instrumentos que específicamente a nivel internacional abordan la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y que lo hacen jerarquizando la perspectiva de género, ¿no?, definiendo lo que es la violencia y el acoso por razón de género, concibiendo el impacto de la violencia doméstica, ¿no?, reconociendo que esta problemática afecta de manera desproporcional a las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos ahí instrumentos que como normas son fundamentales, pero también como hoja de ruta para la acción, ¿no? Este convenio, hoy, felizmente Argentina, ustedes saben, es uno de los 5 países que lo ha ratificado en el mundo, junto a Uruguay, Somalia, Namibia y Fiji. Y el 25 de junio estamos a un mes y monedas de que entre en vigor a nivel internacional. En Argentina va a entrar en vigor el 23 de febrero del 2022, que va a ser un año después del depósito del instrumento de ratificación que se oficializó este 23 de febrero pasado. O sea, estamos en una senda bastante interesante, ¿no?, en el plano internacional. Eso va a disparar una necesaria adaptación de nuestro marco normativo, y todo indica que se va a discutir en Argentina un proyecto de ley específicamente sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. No porque no tengamos una legislación previa, tenemos una ley 26485 que aborda la violencia laboral contra las mujeres, tenemos marcos regulatorios provinciales, pero ninguno lo hace con el nivel de amplitud y profundidad que las definiciones del convenio, los ámbitos de aplicación, los sujetos comprendidos plantean, ¿no? Entonces, por eso vamos a tener que estar discutiendo un marco normativo que va a tener que ser más comprensivo de lo que teníamos, ¿no? Ahí no se va a acabar la discusión, hay mucho que ya se puede ir haciendo, y esta encuesta da cuenta de ello, avanzar en formación, avanzar en sensibilización, y por supuesto, en la presentación de este estudio me interesa detenerme en la necesidad de elaborar diagnósticos, ¿no?, y empezar a tener información un poco más precisa y certera de qué niveles de prevalencia tenemos sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, cuáles son los sectores más problemáticos, cómo entra y juega la dimensión de género, cómo nos damos estrategias más de tipo sectorial, dadas las enormes diferencias en las organizaciones del trabajo, ¿no? Y fíjense, al respecto, yo mirando hoy la recomendación 206, una de las medidas específicas que le pide a los Estados miembros que ratifican es la necesidad de recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, por forma de violencia y acoso, y por sector de actividad económica. Esto es lo que empezamos a hacer con ustedes, ¿no? Y por eso para nosotros fue tan importante que nos presentaran esta idea desde Esprosa y APSE, de tener un primer estudio, al menos en estos 2 sectores, ¿no?, que nos permita saber, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia. Probablemente, ahí lo charlamos con Claudia en el intercambio informal al inicio, ese ejercicio sea
un hito importante para otra tarea que nos vamos a poner ahora en marcha, junto a la Red Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral y con el apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda, que va a ser tener un estudio de este mismo tipo, ¿no? Y también tomando el ejemplo que hemos tenido del cuestionario aplicado, para hacer una encuesta, ¿no?, aplicada a los 106 gremios que componen esa red, que nos permita tener ya un diagnóstico lo más abarcativo y representativo posible, ¿no?, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Sabemos que estos ejercicios no pueden reemplazar aquellos que se hagan desde el Estado, pero nos parece fundamental que desde el sector sindical ya se empiece a avanzar en la temática y se lo haga convocando universidades. Bueno, por supuesto, estamos muy interesados y con mucha expectativa de que ese diagnóstico, ¿no?, nos permita cada vez tener más claridad sobre cuál es el grado de profundidad de la problemática, ¿no?, de qué manera se expresa, ¿no?, y por ende cómo abordarlo, ¿no? Bueno, a ver, esta presentación que ahora va a hacer Luciana, ya más específica, nos dice algunas cosas que tal vez podíamos imaginar. A mí me sorprendió, por ejemplo, los altos niveles de prevalencia y violencia, en particular la violencia psicológica, ¿no?, que a veces aparece oculta como algo menos grave. Y bueno, ahora Luciana les va a compartir, ¿no?, que dio muy alto ese número. Por supuesto, confirma que las mujeres lo padecen en mayor medida, y que también, esto me llamaba la atención, bueno, que aquellos que se encuentran en la primera línea, ¿no?, en relación a la lucha con el COVID, como enfermeras y enfermeros, también lo padecen en mayor medida. Pero, bueno, Luciana va a indagar ahora en mucha mayor profundidad, y me parece que es interesante porque va a permitir esto, ¿no?, pensar algunas acciones también desde el propio gremio, ¿no?, ojalá para ver cuáles son las mejores maneras de recoger estos resultados y plantear medidas al respecto. Dicho esto, esperamos, digamos, desde TEI, desde la iniciativa, que este diagnóstico sea un insumo fundamental para las estrategias que desde el PROSA ya vienen impulsando y van a seguir impulsando en materia de prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y bueno, esperamos en un mes ya estar publicando este estudio para que todas y todos ustedes puedan contar con él. Muchísimas gracias y entiendo que le dejo la palabra a Luciana. Sí, gracias Javier. Bueno, ahora Luciana Rey. Luciana nos acompaña a la FESPROSA y también a APSE ya desde hace bastante tiempo. Luciana es socióloga y becaria doctoral del CONICET y bueno, forma parte del GESAL, del Grupo de Estudio de Salud y Trabajo también de la Universidad de Avellaneda, y bueno, nos va a dar un enfoque y una mirada de los resultados obtenidos en esta encuesta. Vale, dale Luciana. Bueno, buenas tardes, noches a todos, porque acá por lo menos ya está bastante oscuro. Bueno, primero que nada, antes de arrancar, nuevamente quería, bueno, agradecer a la FESPROSA, a Vivi, digamos, por el lugar que me vienen haciendo hace unos años en los estudios que están encarando. También agradecerle a Javier de la OIT, también por los intercambios por mail, y por la buena onda, el ida y vuelta, las paciencias que nos fuimos teniendo, así que, bueno, gracias por eso. Bueno, voy a compartir pantalla y directamente voy a ver. ¿Ahí ya se ve? ¿Sí, no? Sí. Perfecto. Bueno, voy arrancando. Bueno, como ya vienen comentando, tanto Vivi como Javier, esta es la encuesta, digamos, que se le hizo al sector salud de violencia y acoso en el mundo del trabajo con perspectiva de género, teniendo, presente, digamos, el convenio 190 de la OIT que se sancionó en la OIT en el 2019 y que la Argentina adoptó el año pasado. El objetivo de este estudio fue determinar prevalencia de violencia y acoso con perspectiva de género en una muestra de trabajadores de la salud afiliados a la FESPROSA. De esta manera se buscaron una serie de cuestiones, por un lado, los valores, digamos, las prevalencias de la violencia y cruces de violencia y acoso con determinadas variables sociodemográficas y laborales que, ya voy a ir explicitando. Al mismo tiempo, tal como dijo también Vivi, se buscó con este cuestionario, digamos, contempla
la percepción de las condiciones de trabajo a partir del actual contexto de pandemia y, digamos, su posible relación con el aumento de la violencia en los lugares de trabajo. También hubo un apartado en el cuestionario sobre la percepción de los trabajadores sobre la gestión de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en las organizaciones laborales y por parte de los sindicatos, y también el estudio buscó, digamos, a partir de estos resultados, determinar medidas de prevención y protección sindical ante la violencia y el acoso en el sector salud. Este fue un estudio que es un estudio cuantitativo porque se aplicó un cuestionario, y este cuestionario fue aplicado, como dije anteriormente, a los trabajadores de la salud afiliados a FESPROSA. El cuestionario se lanzó y fue realizado en noviembre del año pasado, y se recolectaron 459 respuestas. Bueno, acá un poco me parece importante retomar, al menos brevemente, lo que es la definición conceptual de la violencia y el acoso, que son definidos por el convenio 190 de la OIT, como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Esta es la definición, digamos, que se toma como base de este estudio, y a partir de ahí se van a ver, como vamos a ver ahora en los resultados, los diferentes tipos de violencia. Primero, antes que pasar a los resultados propiamente dichos, va una caracterización, digamos, de la muestra que nos permite, digamos, metodológicamente hablando, saber cuál es el universo, digamos, cuáles son las características de esa muestra, que en realidad es una muestra, digamos, de una población, que son los afiliados a la FESPROSA, y en este caso son estos 459 trabajadores que respondieron a esta encuesta. Respecto al rango etario, como podemos ver acá, un 26% de los trabajadores tienen más de 51 años, la mayor proporción de trabajadores se ubica entre los 40 y los 50 años, con un 41%, y un 32,5% entre 26 y 39 años. Respecto al género, bueno, acá obviamente se convalida lo que ya se sabe del sector salud, que es la alta tasa de feminización, con un 78,4% de mujeres, un 21,4% de hombres y un 0,2% de personas de género no binario. Dado que el número del 0,2% es bastante pequeño, no se tomó para los cruces de variables, solo se tomó femenino y masculino. Respecto al nivel de estudio, bueno, como se puede también ver en el gráfico, la mayor parte de la población tiene universitario completo con un 44,3%, posgrado completo también con un 31,7%, y son menores, digamos, los porcentajes de tecnicatura, secundario y secundario incompleto. Respecto al lugar de trabajo, bueno, prácticamente la totalidad de los trabajadores que respondieron a la encuesta trabaja en el área urbana, solo un 6% trabaja en el área rural. Respecto al pluriempleo, que es otra característica sobresaliente del sector salud, un 44,2% tiene pluriempleo y un 55% no, lo cual hace que sea prácticamente la mitad de la población encuestada, que es un número también bastante alto. Y respecto al lugar de trabajo, un 62% trabaja en el hospital y un 29,6% trabaja en atención primaria. Respecto a bueno, la ocupación, acá bueno, decidimos tomar, digamos, una división de grupo ocupacional, que, bueno, que es una construcción hecha por el grupo de estudios, por el GESAL, el grupo de estudios en salud ambiental y laboral de la Universidad de Avellaneda, con aportes de la Organización Panamericana de Salud y de Emerson Meri, que, bueno, es un intelectual de Brasil que ha estudiado estos temas. Entonces, de esta manera, tenemos que los profesionales del núcleo cuidador representan al 60,9%, los enfermeros, que acá nosotros los dividimos porque nos parecía interesante también ver qué pasaba específicamente con esta población, es el 15,4%, acá no se llega a leer, a ver, el 8% es el apoyo técnico, el 4,3% es el apoyo servicios y el 11,4% es el apoyo administrativo.
Respecto a la modalidad de turnos, acá bueno, también se puede ver que la mayor parte de la población encuestada trabaja en el turno diurno, casi un 71%, y después también hay un número bastante alto, digamos, en la población que trabaja en ambos turnos, que es un 24,4%, y esto también lo vamos a ver reflejado en los resultados de los cruces. Respecto a las horas de trabajo por día, el 40% de la población encuestada trabaja hasta 6 horas, entre 6 y 8 horas trabaja el 34%, y más de 8 horas trabaja el 26% de la población encuestada. Bueno, ahora vamos a los datos candentes, por así decirlo. Respecto al acoso psicológico, como bien comentaba Javier, el cuestionario, digamos, los resultados dieron que un 79% de los encuestados refiere a haber vivido alguna situación de acoso psicológico. Bueno, este dato es una prevalencia altísima. Hago esta aclaración, digamos, porque en la encuesta lo que se hizo fue medir, digamos, la frecuencia. Se le preguntaba al trabajador si nunca, solo alguna vez, a veces, muchas veces o casi siempre sufrió acoso psicológico. Nosotros, digamos, decidimos tomar cualquier situación, más allá de que sea una frecuencia alta o una frecuencia más baja, cualquier situación que haya vivido, por más que es una frecuencia baja, la decidimos tomar como que sufrió algún tipo de acoso psicológico. Entonces, de esta manera se construye este dato, que es de que el casi 80% refirió a alguna situación de acoso psicológico, teniendo en cuenta que no importa la frecuencia de la misma, con que haya una vez sufrido alguna situación de acoso psicológico, se considera, también por la bibliografía de referencia que usamos, que ha sufrido situación de acoso psicológico. Respecto a los grupos ocupacionales, lo que podemos ver es que los que sufren acoso psicológico por arriba de la media muestral, que es este 79%, son los enfermeros y son los trabajadores del apoyo administrativo. Después, tal como se puede ver en el gráfico, los profesionales del núcleo cuidador, el apoyo técnico y el apoyo servicios se mantienen más cercanos a la media muestral. Después, respecto al acoso psicológico, otra variable que entra a jugar, que se va a mantener presente en el resto de todo el estudio, es el tema de la edad. Y acá lo que se puede ver es que son los trabajadores más jóvenes, los que tienen entre 26 y 39 años, los que tienden a sufrir en mayor proporción acoso psicológico. Como se puede ver en el gráfico, digamos, el acoso psicológico va disminuyendo a medida que aumenta la edad, con digamos, una prevalencia del 68% para el grupo más joven y una prevalencia del 63% para el grupo mayor de 50 años. Otra variable que también va a estar presente a lo largo de todo el estudio es el tema de los turnos, y vamos a ir viendo una diferencia, como se puede ver acá, entre las personas que realizan ambos turnos, es decir, el diurno y el nocturno, y las personas que solo realizan turno diurno. En este caso hay una diferencia casi del 10% en términos porcentuales, en donde las personas que realizan ambos turnos sufren más acoso psicológico. Y bueno, también como se consigna acá a la derecha de la pantalla, esto coincide también con un estudio que hizo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, también sobre violencia y acoso, que muestra que las personas que trabajan más de 49 horas semanales sufren más acoso psicológico respecto a quienes trabajan de 36 a 48 horas y quienes trabajan hasta 35 horas semanales. Esto lo que muestra es que a mayor carga horaria hay mayor acoso psicológico. Y sabemos también que en el sector salud es un sector que tiene mucha carga horaria. Bien, otra variable también que mostró diferencias es el tipo de contrato. Son los trabajadores que tienen contrato a tiempo determinado, sufren más acoso psicológico en relación a los trabajadores que tienen contrato permanente. Acá se ve la diferencia, digamos, del 85% de la prevalencia de los que tienen contrato a tiempo determinado y el 78% de los que tienen contrato permanente. Y bueno, acá empieza a aparecer la cuestión de género, que es con una diferencia de 3 puntos porcentuales, las trabajadoras mujeres sufren más acoso psicológico que los trabajadores hombres. Bueno, y como un poco decía anteriormente, tanto las largas jornadas laborales como el tipo de contrato a tiempo determinado en el sector salud es una característica de la precariedad laboral del sector,
sobre todo también en aquellos trabajadores jóvenes que ingresan al sistema de salud en condiciones laborales de mayor indefensión y vulnerabilidad. Bueno, ahora pasamos a lo que es el acoso psicológico por razones ideológico-políticas, que bueno, se considera acoso psicológico por razones ideológicas o políticas aquel acoso que se basa, digamos, en la creencia política de la víctima, incluyendo su adscripción gremial. Casi un 46% de los trabajadores refieren haber vivido alguna situación de acoso psicológico de este tipo, y acá nuevamente vuelve a aparecer el tema del contrato. Son los trabajadores con contrato a tiempo determinado, con una diferencia de 14 puntos porcentuales en relación a los que tienen contrato permanente, los que sufren más este tipo de acoso psicológico. Bueno, después pasamos a lo que es el acoso psicológico por razones de clase o contrato. En este caso fue un 31,6% de los trabajadores los que sufrieron este tipo de acoso psicológico. Vuelve a aparecer, digamos, la variable del tipo de contrato como una variable que interviene en este tipo de acoso psicológico, con una diferencia acá de 9 puntos porcentuales. Y también está, digamos, en este tipo de acoso psicológico también es significativo las horas trabajadas por día. A mayor horas trabajadas por día, las personas encuestadas dijeron haber sufrido mayor acoso psicológico por razones de clase o contrato, tal como se puede ver en el gráfico. Respecto también al acoso psicológico por razones de clase o contrato, bueno, vuelve a aparecer el tema de los turnos, acá con una diferencia porcentual bastante marcada de casi 14 puntos porcentuales, en donde los trabajadores que realizan ambos turnos sufren más acoso psicológico en relación a los que solo realizan turno diurno. Y nuevamente el tema de la edad, los trabajadores más jóvenes de hasta 39 años sufren, un 42,4% dijo haber sufrido algún acoso psicológico por razón de clase o contrato, en comparación al 22,5% de las personas mayores a 51 años. Bueno, acá la tendencia es bastante clara, digamos, a medida que aumenta la edad, disminuye el acoso psicológico o obviamente viceversa. Ahora pasamos al acoso sexual. El cuestionario indagó acerca del acoso sexual vivido por parte de compañeros, por parte de superiores y por parte de terceros. Los terceros se consideran tanto como los pacientes o familiares de los pacientes. Y las mayores prevalencias, o sea, el acoso sexual tuvo una prevalencia. Por parte de terceros, un 18% de la población encuestada lo sufrió, por parte de superiores un 17%, y por parte de compañeros un 18,4%. La edad vuelve a ser una variable interviniente en esta relación, porque en los tres casos, como puede verse en el gráfico, son los trabajadores más jóvenes los que más sufrieron acoso sexual, tanto por parte de compañeros como por parte de superiores, como por parte de terceros. Por parte de compañeros la tendencia se ve bastante clara hacia la baja, digamos, a medida que aumenta la edad, baja este tipo de acoso sexual. De terceros, bueno, lo mismo, y en el caso de superiores se da una particularidad, que es que la mayor prevalencia se da en los trabajadores entre 40 y 50 años. De todos modos, igualmente, son prevalencias también bastante elevadas, digamos, en todos los casos. También, bueno, otra variable que interviene en esta relación es el tema de los turnos. El acoso sexual es vivido por parte de compañeros, por parte de superiores y por parte de terceros, es vivido, o sea, hay mayor prevalencia en aquellos trabajadores que realizan ambos turnos en comparación a aquellos que realizan turnos diurnos. Acá la variable que muestra más esa diferencia porcentual es la de acoso sexual por parte de superiores, en donde hay una diferencia, bueno, de 15, 14 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, respecto al acoso sexual por parte de compañeros y por parte de superiores, una variable que mostró incidencia en esta relación fue la de cantidad de horas. A medida que los trabajadores trabajan más horas, sufren más acoso sexual por parte de compañeros y por parte de superiores. Esta relación no se vio por parte de terceros, pero sí por parte de estos dos grupos. Y acá, bueno, la relación entre acoso sexual y género, que también es bastante interesante lo que mostró la encuesta,
El acoso sexual por parte de superiores y por parte de terceros es sufrido más por las mujeres que por los hombres, con una diferencia de 5 puntos porcentuales en ambos casos. Y acá, bueno, lo que pudimos analizar o ver a través de la aplicación del cuestionario es que, como dijimos anteriormente, un sector feminizado como el sector salud es un sector que sabemos que reproduce las desigualdades y jerarquías patriarcales, porque en general suelen seguir siendo los hombres los que ocupan posiciones jerárquicas y de poder al interior de las organizaciones. Entonces, aunque la encuesta no evalúa exactamente si son superiores son hombres o mujeres, lo que se entiende al ver que hay una diferencia de género respecto al acoso sexual por superiores es, digamos, que visibiliza estas desigualdades y jerarquías patriarcales que se dan al interior del sector salud. Y el acoso sexual por parte de terceros, bueno, es un tema que ya se viene tratando en el sector salud, y lo que visibiliza son los niveles de violencia que se viven al interior de las organizaciones, tanto por parte de pacientes y familiares. Y acá nos pareció también interesante otra cuestión, que es la dimensión del cuidado, que es algo que ya venía mencionando Vivi también, porque al hacer los cruces del acoso sexual por parte de terceros respecto a los grupos ocupacionales, lo que se pudo ver es que son los enfermeros, bueno, los enfermeres y el apoyo servicios los que más sufrieron acoso sexual por parte de terceros. Y sabemos que es el sector de enfermería y el apoyo servicios dos de los sectores que están más en contacto cotidiano con pacientes y familiares. O sea, de esta manera acá se ve como la dimensión del cuidado, digamos, entra en relación con el acoso sexual por parte de terceros, ¿no? Que son los que más cuidan y están más en contacto, los que más sufren este acoso sexual. Bueno, respecto ahora pasamos a la violencia física. La violencia física no es, digamos, es alta por parte de terceros, porque representa un 17,4%, como se puede ver en el gráfico, y es más baja, digamos, entre compañeros, que es un 12,6, un 12,4 superiores, subordinados, un 11,3, es una categoría que hasta ahora no había aparecido porque es bastante baja la prevalencia, y bueno, como dije ya, sube en el caso de terceros a un 17,4, lo que hace que sea una variable bastante significativa respecto a la violencia física. Nuevamente, son los trabajadores que realizan ambos turnos, en relación a quienes solo realizan turnos diurnos, los que sufren más violencia por parte física por parte de terceros, evidenciando nuevamente la exposición a la que se ven expuestos las personas que trabajan largas jornadas laborales. La violencia física, bueno, acá está lo que dije anteriormente, la sufren más los que trabajan en ambos turnos, acá hay una diferencia porcentual muy marcada. Y respecto a la violencia física en relación a la ocupación, como también comenté, son los enfermeros con un 23,2% y el apoyo servicios con un 26,3%, los que sufren más violencia física por parte de terceros. Bueno, y acá nos detenemos a ver el tema de la violencia doméstica. También fue muy interesante en el cuestionario y a través también del convenio 190 de la OIT entender que la violencia doméstica, que es algo que tradicionalmente se piensa como algo del espacio privado, es, digamos, un tema que influye en el mundo del trabajo y que tiene repercusiones y que es necesario ahondar en ello para trabajar sobre eso. De acuerdo al estudio, un 6,4% de los trabajadores dijeron haber sufrido alguna situación de violencia doméstica, un 8,2% entre las mujeres y un 5,9% en el caso de los hombres. Acá, como el cuestionario, una salvedad metodológica, como el cuestionario fue enviado a todos por igual, en realidad la pregunta sobre violencia doméstica fue respondida tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, cuando fuimos a analizar los datos, obviamente tomando la definición digamos, de violencia doméstica, que es la adoptada por la ley argentina 26.485, se entiende que la violencia doméstica es un fenómeno vivido especialmente por mujeres. Entonces, tomando como válidas solamente las respuestas de las mujeres,
pudimos ver que un 17,2% del total de trabajadoras refieren haber vivido alguna situación de violencia doméstica. Dicho de otra manera, 1 de cada 5 trabajadoras sufre violencia doméstica. Respecto a la violencia doméstica, lo que podemos ver es que son las trabajadoras del sector de enfermería y las trabajadoras del apoyo administrativo las que sufren violencia doméstica por encima de la media muestral, como se puede ver en el gráfico, y que son las trabajadoras con contrato a tiempo determinado las que sufren más violencia doméstica en comparación con las trabajadoras con contrato permanente, con una diferencia de 15 puntos porcentuales. Acá, de alguna manera, todo lo que venimos viendo muestra cómo las distintas intersecciones, digamos, entendiendo el concepto de interseccionalidad que adopta el feminismo, cómo las distintas desigualdades de clase, digamos, de contrato, de horas de trabajo, de género, se van, digamos, como justamente relacionando entre sí. Es algo bastante interesante del estudio. Respecto a las trabajadoras que sufrieron violencia doméstica y respecto al modo que les afectó en el trabajo, un 25% dijo que siempre afectó su trabajo, un 54,7% dijo que a veces, y un 20% dijo que nunca afectó su trabajo. Y entre las formas en las que afectó el trabajo la violencia doméstica, un 51% refiere que empeoró su rendimiento, un 49% que empeoró sus relaciones laborales y un 30% que se ausentó del trabajo. Esto también es interesante verlo, porque justamente la invisibilidad de la violencia doméstica como un problema para el mundo del trabajo trae de manifiesto que, aunque la persona viva violencia doméstica, no se ausenta del trabajo y sigue yendo igual a trabajar, a pesar de tener un problema que afecta su desempeño y su rendimiento en el mundo del trabajo. El cuestionario aborda también, como había dicho en un principio, porque es uno de los objetivos, el apoyo, cómo los trabajadores perciben el apoyo, las denuncias realizadas, el accionar sindical. En este sentido, algunos de los datos que arrojó el informe, el estudio, es que un 83% de los trabajadores que sufrieron alguna situación de violencia, cualquiera que haya sido, sea psicológica, física, sexual o violencia doméstica, un 83% refiere haberla comentado con alguien en el trabajo. El 66% recibió apoyo frente a estas situaciones de violencia. Sin embargo, solo un 32% le recomendaron hacer una denuncia y solo un 21% terminó realizando la denuncia. Lo que de alguna manera pone de manifiesto esto es que, si bien los trabajadores comentan estas situaciones, son muy pocos, digamos, 1 de cada 5 trabajadores son los que efectivamente terminan realizando una denuncia. O sea que hay un montón de situaciones de violencia que terminan no emergiendo, no denunciándose, no visibilizándose. El tipo de denuncias realizadas, al indagar sobre esto, un 60% de los trabajadores realizó una denuncia administrativa, un 30% una denuncia judicial y solo un 44% una denuncia a través de un sindicato. O sea, 1 de cada 2 trabajadores que sufrió algún tipo de violencia y que la denunció, la realizó ante un sindicato. Y acá hay otros datos, dos datos que son muy interesantes, que es el cuestionario buscó indagar también sobre el conocimiento que tenían los trabajadores sobre las medidas o herramientas de prevención que ponía a disposición el sindicato. Cuando se les preguntó a los trabajadores si conocían estas medidas que ponía a disposición el sindicato, solo un 29% dijo conocerlas. Y al preguntarle si creían que en su trabajo se implementaban medidas para prevenir las distintas formas de violencia, solo el 15% respondió que sí. De alguna manera, todo esto un poco pone de manifiesto que son pocos los trabajadores los que referencian a sus organizaciones sindicales para enfrentar este tipo de situaciones, y obviamente pone de manifiesto la importancia que tiene el rol del sindicato en este sentido, como fuente de referencia y apoyo para los trabajadores, ¿no? Que en este caso se puede ver que no existe tal referencia, o al menos así lo dicen los trabajadores. Bueno, ahora pasamos a la última parte del estudio. Espero seguir manteniendo su atención. Es un estudio largo que tiene un montón de información. De hecho, estos son los resultados principales.
Como dije también en un primer momento, el estudio indagó acerca del aumento de la violencia en el contexto de pandemia. O sea, hubo un apartado específico para evaluar cómo repercutió la pandemia en la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En este sentido, las prevalencias también son muy altas porque un 58% de los trabajadores refieren un aumento de violencia en su lugar de trabajo a partir de la pandemia. Este aumento de violencia fue vivenciado mayormente por los trabajadores más jóvenes, y acá especialmente es el grupo de entre 40 y 50 años el que tiene mayor prevalencia al hablar del aumento de la violencia. Esto es interesante, y todo lo que viene a continuación es interesante porque de algún modo las variables que veníamos viendo anteriormente que intervenían, el tema del género, el tema de la edad, el tema de las largas jornadas laborales, el tema del tipo de contrato, son variables que vuelven a aparecer en esta parte. Por lo tanto, lo que muestran es que las situaciones de violencia vividas per se en los sectores de salud se terminan agravando en contexto de pandemia y recaen sobre aquellos sectores ya, digamos, vulnerables a situaciones de violencia y acoso. O sea, la pandemia obviamente exacerba esas violencias preexistentes. La percepción sobre el aumento de violencia fue mayor en los trabajadores del apoyo servicio y en los enfermeros. También esto es bastante interesante porque ya vimos en los resultados anteriores que apoyo servicios y enfermeros son los trabajadores que están en la primera línea, digamos, de atención, de contacto con el paciente, y son los trabajadores que más registran aumento de violencia durante la pandemia. O sea que son resultados, digamos, que condicen. Un 61,8% de los trabajadores refieren que este aumento de violencia viene de parte de sus superiores. Esto, digamos, también, como acá se puede ver en el gráfico, se les indagó a los trabajadores de dónde, o sea, cuál era el origen para ellos de ese aumento de la violencia. Y un 61% dijo que venía de superiores. Acá, digamos, vuelve a aparecer, como pasó también con el tema del acoso sexual, el tema de las jerarquías, ¿no? Cómo las jerarquías, las diferencias de poderes impactan en la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en el sector salud. Al desagregar por ocupación, acá nos seguimos centrando en el aumento de violencia por parte de superiores. Al desagregar por ocupación son los trabajadores del apoyo y servicios, el apoyo técnico y los enfermeros, quienes más refieren a los superiores como origen de este aumento de violencia, ¿no? Vuelve a aparecer el apoyo, servicios y enfermeros como dos de los grupos ocupacionales con mayores prevalencias. Igualmente, y esto es importante aclararlo, no significa que los profesionales del núcleo cuidador no sufran de violencia o acoso. Vemos que las prevalencias son elevadas en todos los grupos ocupacionales. De alguna manera, hay algunos grupos que sobresalen por encima de otros, pero digamos, el objetivo, por así decirlo, cuando pensamos en prevención de violencia y acoso, tiene que ser bajar la violencia y acoso en todos los sectores, al ver que en todos los sectores hay prevalencias muy altas. Son los trabajadores más jóvenes, los de hasta 39 años, respecto a los trabajadores mayores, quienes identificaron a los superiores como origen del aumento de dicha violencia, y son los trabajadores de menor nivel educativo, los que tienen hasta secundario completo, los que identificaron a los superiores como origen de esta violencia en comparación a los trabajadores que tienen posgrado completo. Acá aparece el nivel educativo, que no lo mencioné, pero también es una variable de incidencia en algunas de las violencias que fuimos viendo, en donde se puede ver que trabajadores con menor nivel educativo y menor formación también tienen, como en este caso, mayor prevalencia. El estudio también indaga la modificación de las condiciones de trabajo a partir de la pandemia. En este caso, casi un 90% de los trabajadores refirieron cambios en sus condiciones de trabajo, y respecto a los cambios, como podemos ver en el gráfico, un 64% habló de cambios en su horario habitual, un 31% aumento de la carga horaria laboral, y un 32,7% afirmó tener que trasladarse a otros lugares o dependencias. Bueno, esto es bastante característico de lo que pasó en la pandemia. Y lo que acá se ven las variables intervinientes. En este caso, son los trabajadores a los que más le afectaron estos cambios son los trabajadores que tienen contrato a tiempo determinado. Como puede verse en el gráfico, respecto a si tuvo que trasladarse, vemos que un 53% de los trabajadores de contrato a tiempo determinado tuvo que trasladarse, en comparación al 30% de los de contrato permanente.
Respecto al aumento de la carga horaria laboral, un 39% de los trabajadores con contrato a tiempo determinado le aumentó dicha carga, en comparación al 30% de los contratos permanentes. Y por último, y acá también la diferencia es bastante significativa, un 80% de los trabajadores con contrato a tiempo determinado sufrió cambios en su horario habitual, en comparación al 62% de los trabajadores con contrato permanente. Respecto a las modificaciones de las condiciones del trabajo, el estudio indagó el tema de las licencias que se pidieron producto de la pandemia, y solo la mitad de los trabajadores refirieron que en su lugar de trabajo se establecieron licencias. O sea, al preguntar justamente si se establecieron licencias para el personal de salud debido a la pandemia, solo 1 de cada 2 trabajadores respondieron que sí. Y un 15% afirmó que las licencias implicaban descuentos en su salario normal. Respecto a los elementos de protección personal, un 36% de los trabajadores refirieron no contar con elementos de protección personal, y este número, como acá se puede ver en el presente gráfico, mientras que un 32% de los profesionales del grupo del núcleo cuidador no cuentan con elementos dijeron no contar con elementos de protección personal, este número asciende al 66,7% de los trabajadores del apoyo administrativo, y a un 42% también del apoyo servicios. Acá un poco lo que se ve es el clivaje, digamos, las desigualdades, por así decirlo, en la protección frente a la pandemia en relación a los grupos ocupacionales. Respecto a los seguros de riesgo del trabajo, un 19% de los trabajadores afirman no tener seguros de riesgo de trabajo, y son los trabajadores con contrato a tiempo determinado, con una diferencia porcentual de casi el 27%, los que dicen no tener este seguro de riesgos de trabajo, ¿no? O sea, acá el clivaje es por tipo de contrato. Respecto a la capacitación, 1 de cada 2 trabajadores manifiesta no haber contado con la capacitación necesaria para los requerimientos de la pandemia, o sea, el 50% de los encuestados no cuenta con esta capacitación. Y acá también esto es muy interesante lo que apareció, son los trabajadores de menor nivel educativo los más afectados por esta falta de capacitación, con una diferencia de 16 puntos porcentuales entre los que tienen secundario completo y aquellos con posgrado completo. O sea, lo que muestra el estudio es que son los trabajadores con posgrado y con mayor nivel educativo a los que les llegó dicha capacitación, y los de menor nivel educativo no. Respecto a los protocolos de atención, un 24,2% refiere que no hay protocolos o procedimientos de atención en su trabajo. Nuevamente la variable nivel educativo acá juega, mientras que solo un 17% de los trabajadores con posgrado completo refieren esta falta de protocolo. Este número asciende al casi 46% entre los trabajadores con secundario completo. Y casi ya llegando al final, el cuestionario también indagó obviamente sobre los trabajadores que enfermaron por COVID. Un 15% de los trabajadores que participaron del estudio refiere a haberse enfermado con COVID, y entre las causas, digamos, del contagio, un 32,9% refiere a haberse contagiado por atención a pacientes, y un 15,7% por el contacto entre compañeros. Y respecto a las categorías ocupacionales, como se puede ver en el gráfico, un 19,4% del apoyo técnico enfermó por COVID, un 19% entre los enfermeros, 17% entre el personal administrativo, 14% entre los profesionales del núcleo cuidador, y un 10% del apoyo servicios. Bueno, y acá un poco lo que muestro, los últimos datos en relación al contagio por atención a pacientes. Son los enfermeros y los profesionales del núcleo cuidador los que más refieren este tipo de contagio. En relación al contagio por contacto entre compañeros, es el personal de enfermería el que más refiere este tipo de contagios. Prácticamente la totalidad de los trabajadores que participaron en el estudio, un 93% dicen conocer a algún compañero que contrajo COVID, y un 30% conocen a algún compañero que falleció por dicha enfermedad. Y acá, las conclusiones, para ir cerrando, un poco lo que ya fui diciendo a lo largo de la presentación. Lo que se puede evidenciar a partir de los resultados es que la violencia y el acoso, tanto físico, sexual, la violencia doméstica, afectan principalmente a los trabajadores jóvenes, a las mujeres,
a quienes tienen contrato a tiempo determinado, a quienes realizan turnos y a quienes trabajan más de 8 horas por día. De alguna manera estos son como los grupos en los que dio más prevalencia la mayoría de las dimensiones que fuimos viendo. Al destacar estas dimensiones, lo que ya anteriormente también dije, creemos que se conforman como una especie de crisol en donde son determinados trabajadores que ingresan al mercado laboral en el sector salud en condiciones de desigualdad y de precariedad laboral, son los que terminan siendo mayormente víctimas de situaciones de violencia y de acoso, reflejando las asimetrías de poder al interior de las organizaciones sanitarias. Esto es bastante interesante porque bueno, lo que termina mostrando justamente es la relación que hay entre la violencia y el acoso, la precariedad laboral, los riesgos psicosociales que viven también los trabajadores de la salud, digamos, cómo no podemos, al analizar la violencia y el acoso, digamos, dejar por fuera un montón de variables que hacen a las condiciones de trabajo, a las condiciones de empleo, a la feminización del sector salud, digamos, cómo la violencia y el acoso de alguna manera termina visibilizando estas desigualdades preexistentes. Y bueno, como también lo venimos evidenciando, la violencia y el acoso no refiere a situaciones individuales, sino que son avaladas y reproducidas por la propia organización del trabajo. Esto obviamente es el puntapié que permite pensar en una política preventiva, digamos, entender que la organización del trabajo es, digamos, el lugar y el origen de esa violencia y el acoso, y que no son situaciones aisladas en las que solamente, digamos, atendemos un problema particular de un trabajador o una trabajadora. En ese sentido, es que obviamente las organizaciones sindicales son actores centrales en la prevención y la erradicación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y bueno, acá un poco, digamos, la intención de la FESPROSA, digamos, de participar en acciones tendientes a disminuir estas prevalencias, con foco en la violencia por razones de género hacia los sectores jóvenes, con políticas tendientes a buscar la desprecarización del sector y asegurar políticas de seguridad e higiene. En este sentido, obviamente el convenio 190 aporta elementos fundamentales para limitar la reproducción de estas asimetrías y desigualdades existentes en el sector salud. Y sin más, creo que ya hablé un montonazo, les agradezco mucho por su atención y espero que les haya resultado interesante. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, muchísimas gracias, el excelente trabajo, que bueno, obviamente está totalmente enriquecido por tus conocimientos, tu formación, pero también por los saberes y los conocimientos y la percepción de las y les trabajadores. Sin ellos no hay trabajo posible, no hay investigación posible, no hay diagnóstico posible, no hay prevención. No hay transformación, en el caso nuestro de la organización del proceso de trabajo en salud, ni transformación de políticas públicas que fundamentalmente sean para igualdad, equidad, para derechos y en el tema para despatriarcalizar las instituciones. No sé si quieren hacer preguntas, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud, si quieren expresar algo, alguna idea, qué les pareció la presentación. Vivi, hay una pregunta en el chat. Una pregunta, ¿será que son, a ver, la compañera de San Luis, dice sobre la prevalencia donde se destaca que los enfermeros y el apoyo de servicios son los demás también los que tienen mayor prevalencia en la violencia y el acoso, ¿será que son los que se animan más a expresarlo con las otras disciplinas? En realidad, no sé, Luciana, ¿querés contestarlo vos? Sí, a ver, siempre hay hay un sesgo siempre en todo estudio que es, digamos, la naturalización de determinadas cuestiones. O sea, la violencia y el acoso en el sector salud están naturalizadas. Esto implica que hay como una primer barrera para franquear, digamos, que muchas respuestas pueden estar siendo dadas desde naturalizar determinadas situaciones. De hecho, con la violencia doméstica un poco también está ese tema, digamos, son temas tabú que son muchas veces difíciles en un cuestionario de expresar. Puede, digamos, que sí, que los profesionales del núcleo cuidador sean, digamos, más reacios a
a comentar esas situaciones y puede que, o sea, no, a ciencia cierta no sabría decirte, pero es, digamos, algo plausible que tenga que ver con qué se animan a decir y que otros sectores tal vez lo tengan más naturalizado o lo puedan verbalizar menos, sí. En realidad, una de las cuestiones que pienso, el sector salud es un sector totalmente feminizado, la enfermería y el apoyo de servicios es el mayor feminizado todavía que el resto del apoyo del núcleo cuidador y de las profesiones. El porcentaje, el apoyo de servicios son personal de limpieza, mucamas, personal que sirve la comida, son los, y enfermería, bueno, mundial y globalmente, son los más feminizados. Es probable que haya... es probable que el tema de la formación y el tema de la educación o los niveles educativos más elevados hagan en el tema de salud, donde en realidad reproduce el modelo hegemónico del poder, digamos, es probable que los mayores niveles de estudio, el mayor nivel de formación naturalicen más el proceso de trabajo y la organización del trabajo por una cuestión de que hay un modelo hegemónico y un modelo que obedece a distintas estructuras, el modelo médico hegemónico, pero que reproduce las desigualdades. Es posible y es probable, pero también por el otro lado la enfermería y los apoyos de servicio son sectores más feminizados y sectores que globalmente conocemos más precarizados, con menor nivel educativo, peores condiciones de trabajo, y esos modelos reproducen la situación de desigualdad e inequidad en el mundo del trabajo. Por lo tanto, no sé si es porque se atreven a decirlo más, sino creo que es un conjunto de situaciones. Puede ser que lo hablen más, puede ser que desnaturalicen y estén más en este momento en contacto con el padecimiento, pero también están reproduciendo un modelo global, ¿no? De precarización laboral, de peores trabajos para las mujeres, del trabajo de cuidado. Reproducen mucho más el proceso de cuidado más visiblemente. Además es el que está más en contacto justamente con ese proceso de cuidado en la atención del paciente y del paciente en general, la enfermería y el apoyo de servicio. Yo creo que es complejo, que no obedece a una variable, sino a muchas y a varias, y yo creo que en este camino que hemos iniciado, la deconstrucción de la desnaturalización, creo que a medida que vayamos avanzando más nos van a ir dando otros datos, otros valores, otras cuestiones, y vamos a encontrar más compañeros, compañeras y compañeras de los distintos núcleos que forman la organización del proceso de trabajo. Mientras más nos empoderemos de esa organización del proceso de trabajo y asociemos los riesgos psicosociales con el círculo vicioso de la violencia y el acoso, a medida que vayamos trabajando, creo que vamos a ir también cambiando datos, resultados, valores, y nos vamos a ir encontrando con otras cuestiones por eso esto es el punto, es el diagnóstico inicial. Creo que hay mucho para trabajar, mucho, pero mucho, y muchos puntas y muchos hilos para poder trabajar. Vivi, yo quería hacer una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Ok. Bueno, primero felicitarlos y felicitarles porque en realidad las investigaciones lo que nos dan son elementos técnicos para sostener lo que políticamente venimos diciendo, ¿no? Pero me parece que acá, digo, este entrecruzamiento de clase y género en los sectores de salud se reafirma, ¿no? Lo que siempre venimos sosteniendo, pero además agrega también lo que desde nuestras organizaciones sindicales venimos planteando, que la precarización enferma, ¿no? Porque el elemento me parece distintivo acá también es que agrega el tema de la precarización laboral y el tema de la edad, que esto es alarmante porque las nuevas generaciones entran y viven precarizados y precarizadas, ¿no? Entonces esto es una alarma también que nos da elementos para
bueno, para seguir con este reclamo de terminar con la precarización laboral en sectores que son tan sensibles. Y bueno, nos da muchos elementos. Yo quería hacer un par de preguntitas si ustedes tienen información. Una es pensar si vieron en el turno laboral, mañana, tarde o noche, o los compañeros de los fines de semana, si esto aumenta en alguno de esos turnos como para darle más direccionalidad. Y la otra también, si la muestra que tomaron fue de todo el país, como fue la muestra que tomaron de las encuestas, preguntar esta. Bueno, respondo. La muestra sí fue de todo el país, fue a todos los afiliados de FESPROSA de todo el país. Eso por un lado. Y respecto a los turnos, en realidad la pregunta sobre turnos indaga si la persona realiza el turno diurno, el turno nocturno, ambos turnos, o si trabaja en la emergencia. Y lo que sucede es que, como mostré en uno de los primeros gráficos, la mayor proporción trabaja en el turno diurno y en ambos turnos. En realidad el turno de emergencia y el turno nocturno nada más, teníamos muy pocos trabajadores en esos turnos. Entonces, al tener tan pocos trabajadores en esos turnos, es más difícil hacer cruces porque es un número chico que no te permite, digamos, hacer relaciones. Entonces, por eso las comparaciones se basaron entre ambos turnos y turno diurno, porque era, digamos, en donde teníamos más cantidad de trabajadores respondentes y nos permitía que la relación, las diferencias porcentuales fueran significativas y mostraran algún tipo de resultado. Respecto, o sea, sí, algo, digamos, los trabajadores de emergencia también hubo bastantes prevalencias. Pasa que no es un número que uno pueda en un informe estadísticamente sustentarlo y decir. Es una indagación que requiere otro tipo de indagación incluso más cualitativa o con un número más grande de trabajadores para de ese número extraer una información que uno pueda decir que es válida. Por eso nos enfocamos, digamos, en esta comparación entre ambos turnos y turno diurno. No sé si responde. Sí, gracias. Tenía como expectativas, en vez está bueno saber en qué turno, no sé, uno tiene como ideas, pero qué turnos son los más afectados también, ¿no? Por el tema de otras variables que también afecta, pero la verdad que, bueno, felicitarlas y felicitarlos porque es un trabajo excelente. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿Algo más? Y ahí, si me permitís, Sí, cómo no. pensando en el qué hacer, ¿no? Y qué se puede hacer al respecto, y para adelante, ahí compartirles algo que hicimos y otra cosa que estamos a punto de hacer. Desde hoy en el marco de Spotlight tenemos un material que se llama Guía Un Compromiso con la Igualdad, que es un material pensado para trabajar con delegadas y delegados sindicales temas de género, diversidades, masculinidades y prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Con ese material hicimos un proceso de formación en 4 provincias de Buenos Aires, que ahí la veo Claudia, Salta, Jujuy y provincia de Córdoba. Yo ahora les voy a dejar el enlace, quizás lo conocen, pero tienen ahí un material que sirve para trabajar estos temas y que está pensado específicamente para trabajarlo con delegadas, delegados sindicales. Y lo otro es comentarle algo que estamos por iniciar, y la veía conectada también a Jimena Frankel, en esto del qué hacer y de cómo ayudar a qué hacer desde los actores sindicales. Vamos a encarar una guía para aplicar el convenio 190 de las organizaciones sindicales, ¿no? Tenemos la guía, seguro que todos tenemos pistas de cómo hacer, ya estamos haciendo cosas, pero bueno, la idea es detenernos con un poquito más de profundidad, intentando identificar alguna buena práctica. Bueno, hay un equipo ahí que ganó un llamado entre 16 propuestas que recibimos. Está compuesto por Jimena Frankel, Daniel Angelone, Julia Campos, Mariana Campos. Varias de ellas han trabajado con el Observatorio de la Central de Trabajadores Autónomos. Entonces tal vez los conocen. Bueno, comentarles que tal vez en septiembre estaremos en condiciones también de compartir esa guía, ese manual, para que todos ustedes tengan esa herramienta también para trabajar dentro de sus respectivos ámbitos. Si te parece, Viviana, yo esta información te la voy a compartir por si vos después tenés manera de compartírsela a las participantes y a los participantes. Totalmente. Sí, Javier, por favor. Muchas gracias. Buenísimo.
No, por favor. Sí. Bueno, si no tenemos ningún otro comentario, vamos a cerrar la actividad y nos va a hablar, nos va a dar las últimas palabras para el cierre nuestra presidenta, con mucho orgullo. Tenemos una presidenta en nuestra federación, María Fernanda Boriotti, y una presidenta que ejerce la presidencia y que tiene, no está puesta, sino que realmente ejerce la presidencia, ejerce sus funciones como tal, y por eso estamos muy orgullosos en nuestra federación. María Fernanda, bueno, las últimas palabras para vos. Bueno, gracias Vivi por las tuyas. Nosotros en el sector salud, como decíamos, un sector altamente feminizado, y nuestros sindicatos rompen un poco el esquema del modelo sindical argentino. En nuestros sindicatos de cada una de las provincias somos muchas las dirigentes, las cabezas mujeres, y eso sin duda hace un diferencial también hasta de la mirada que podemos tener y de cómo encaramos la vida y la acción sindical. Sin duda el tema de la violencia nos ha atravesado. Poder ser parte del avance en OIT, en nuestro país, en nuestras instituciones, del convenio 190, de la recomendación 206, de poder aplicarlo, de poder trabajar con nuestro sector, todas las temáticas de violencia como un tema central, porque las padecemos, las vivimos y las conocemos. Las mujeres le hemos dado una mirada diferente. Y creo sin duda que en los últimos años se ha avanzado estructuralmente en el sector salud, más allá de los resultados de la encuesta. Si uno piensa 20 años atrás, la violencia estaba tan naturalizada en los sistemas patriarcales, verticales, de residencias. En cirugía no entraban mujeres, por ejemplo. Hoy hay muchas residencias de cirugía donde es raro ver un hombre en un primer año. Y eso también va cambiando de a poco, porque no es fácil, la forma, esa vertical y violenta en la que se maneja históricamente el sistema de residencias. Por ejemplo, la relación con enfermería por parte de los superiores y los superiores de enfermería y los compañeros profesionales de otras profesiones, y el acoso sexual al que históricamente se han visto expuestas las enfermeras y los enfermeros también, y eso ha ido cambiando. Podemos decir que esas prácticas han ido mejorando con el paso del tiempo y la conciencia y el conocimiento. Sin embargo, el acoso psicológico y el riesgo psicosocial van en aumento. Y muchas veces van en aumento desde las gestiones, desde lo institucional. Y la pandemia nos ha mostrado, nos ha puesto la violencia institucional como una cachetada. La precariedad laboral, como mostraba el estudio, se vio exacerbada en la pandemia. Las sobreexigencias por falta de personal, por malas condiciones de trabajo, y cómo impactaban esas órdenes y ese te exijo más y más sobre el personal que estaba, fue parte también del deterioro que tienen hoy los equipos de salud. La falta de licencias, ese derecho que tenemos y que necesitamos para el descanso habitual, también fue negado, sigue siendo negado. Hemos estado arañando licencias, y eso terminó siendo una violencia para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Ni hablar de la violencia económica que nos atravesó, que nos atraviesa históricamente en el sector salud con salarios absolutamente magros, pero el año pasado, con la excusa de la pandemia, hemos sufrido una violencia económica que nos tuvo prácticamente sin aumentos salariales durante todo el año, algunos durante todo el año, no prácticamente, deteriorando los salarios con sumas en negro
profundizando la precariedad inclusive de nuestros salarios, inclusive del personal que estaba en planta. Así que van cambiando las formas de violencia en el sector salud, y tener herramientas como el convenio 190, tener las herramientas de poder reproducir conocimientos, de poder desnaturalizar el cómo trabajamos y el cómo vivimos, cómo transcurrimos nuestra vida laboral, creo que nos da una perspectiva más que importante en todos los sectores, fundamentalmente nosotros desde el sector salud. No ha sido el 2020 un año fácil. Lamentablemente viene peor, y viene peor también con la violencia, sobre todo la violencia psicológica entre compañeros y entre las gestiones, los gobiernos y los trabajadores. Creo que los sindicatos tenemos mucho para hacer, mucho para acompañar. Es un gran agradecimiento y un gran orgullo tener en FESPROSA un instituto como el que dirige Vivi, así que mi agradecimiento especial. Gracias a la OIT también por habernos dejado ser parte, haber trabajado con nosotros. Javier, muchas gracias. Luciana, muchas gracias. Obviamente a la UNDAV, por supuesto, también. A APSE y a Mara por haberse enganchado también en conjunto con este proyecto, y a todos los compañeros y compañeras que fueron parte de esta encuesta, que nos han permitido tener datos, haberlas respondido en un año donde las encuestas fueron muchísimas, donde desde muchas entidades y sectores llegaban encuestas varias, así que haber participado de esta encuesta de OIT con la iniciativa Spotlight y FESPROSA, por supuesto, el agradecimiento también. Tenemos mucho por hacer, mucho trabajo, seguir aprendiendo, seguir usando estos datos, y por supuesto todo lo que venga para profundizar el trabajo y los conocimientos, Javier, es bienvenido. Vivi siempre está ávida de todas estas cosas para poder compartirlas y transmitirlas, así que muchísimas gracias, y gracias por haber compartido esta reunión entre todos y todas juntos hoy. Vivi, ¿puedo decir algo? Un aplauso, nos felicitamos todas, todos y todes, y gracias. Tenemos mucho para hacer, estamos haciendo, pero hay mucho más por hacer, y nos vemos el jueves, Mara, con APSE y en la encuesta con APSE. Gracias, Javier, espero que bueno, seguimos intercambiando después por mail. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos, todas los que participaron hoy en esta presentación. Gracias. Felicitaciones. Gracias, besos. Saludos. Muchísimas gracias. 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 Felicitaciones, abrazos.